también tienen derecho a oír. La última clase que le hablé sobre los receptores que son capaces de transducir, cambiar lo que es un estímulo de diferentes orígenes a un impulso eléctrico a través de los receptores, y una vez que se transforma ese estímulo en un impulso eléctrico, viaja a través del sistema nervioso y va a originar una respuesta. Esta respuesta la vamos a ver reflejada en diferentes formas. Una de ellas es los reflejos. En forma refleja puede generarse una respuesta automática, quiere decir que no es capaz de ser integrado en el sistema nervioso central. Hay unas respuestas que son más complejas, que requieren de experiencias previas del sistema nervioso central, pero hoy nos vamos a referir a las respuestas automáticas, los reflejos más simples que nos permiten mantener y conservar este cuerpo para mantener la vida. Vamos a empezar a hablar de los reflejos simples o los reflejos miotáticos, reflejos de tipo motor. Pero hay otro tipo de reflejos que son reflejos viscerales, que es la última parte de la clase, que es el sistema nervioso autónomo. Los reflejos de tipo miotático del sistema motor los vamos a clasificar en dos tipos. El reflejo simple y reflejos complejos o polisinácticos. Un reflejo simple o reflejo miotático es el que simplemente tenemos a un receptor X, tenemos a un sistema de conducción que llega a una estación de relevo, y es donde se da una sinapsis, y de esa estación de relevo sale otro sistema de conducción que va a originar el efecto de la acción que se traduce en el receptor. El componente más simple de ese tipo de reflejo se llama reflejo o arco reflejo, y sus componentes son entonces un receptor sensorial, una vía aferente que es la vía de conducción que va a llevar ese impulso eléctrico traducido en el receptor hacia un centro integrador. En ese centro integrador, que para efectos de esta clase nos vamos a referir a la médula espinal, vamos a encontrar neuronas que van a estar localizadas bien sea en las astas anteriores o en las astas posteriores, dependiendo del receptor que hayamos estado estimulando. Y en esas astas, por ejemplo, en las astas anteriores de la médula espinal, vamos a conseguir neuronas, motoneuronas, para la redundancia, de sistema motor. Puede haber, además de una motoneurona alfa, puede haber varias y van a denominarse interneuronas. Después que se hace esa sinapsis de ese impulso nervioso en ese centro integrador, después de esa sinapsis, ese impulso sigue viajando a través de una vía eferente hasta el efector, que en este caso sería el músculo esquelético. Los receptores que se van a estimular, si nosotros queremos evidenciar un reflejo motor o ver el arco reflejo, los receptores van a ser los usos musculares que van a informar sobre lo que es la longitud del músculo y la velocidad de cambio de esa longitud, y los órganos tendinosos de Golgi, que van a informar sobre qué es la fuerza muscular que va a ejercer ese músculo una vez estimulado. Los usos musculares les mandé a revisar en la clase pasada cómo se conformaban histológicamente, dónde se ubicaban, se encuentran a nivel de las fibras musculares, mientras que los órganos tendinosos de Golgi lo vamos a conseguir justamente en las áreas donde se desarrollan los tendones de inserción de los músculos. El centro integrador, que es donde va a llegar esa vía aferente que transmite el impulso nervioso, en este caso va a ser la médula espinal. Esto refleja o quiere demostrar un corte transversal de la médula espinal, y van a ver desde el punto de vista de neuroanatomía su organización medular. Van a tener astas posteriores, astas anteriores, sustancia gris, sustancia blanca, van a tener unos nervios que ingresan a la médula espinal y otros que salen de la médula espinal.
nosotros estimulamos las fibras musculares, la piel, donde vamos a tener terminaciones específicas para la presión, como los corpúsculos de Pacini. Nosotros estimulamos esos receptores van a traducir ese estímulo en un impulso nervioso que va a viajar a través de ese sistema aferente hasta las células nerviosas que se encuentran en el cuerpo, celulares interneuronales que se encuentran en las astas posteriores porque son sensitivas, se integran, hacen una sinapsis y van a dar una respuesta que va a viajar a través de las astas anteriores donde están las motoneuronas, van a viajar y van a formar axones que van a llevar a esa información hasta los usos musculares para que puedan traducir de acuerdo al tipo de estímulo que se le haya generado una contracción. En resumen, tenemos un receptor. Si estimulamos ese receptor, se va a generar un potencial generador o potencial receptor que, dependiendo de la intensidad de ese estímulo, es capaz de desarrollar un potencial de acción que viaja a través de la neurona aferente. Esta neurona aferente hace su sinapsis en ese centro integrador que es la médula espinal. Puede haber una sola sinapsis si estamos hablando de largo reflejo, pero puede que sea necesario diferentes sinapsis en diferentes neuronas ubicadas en esa misma médula para que se sumen, bien sean potenciales sinápticos excitatorios o potenciales sinápticos inhibitorios, se genere entonces un potencial de acción que va a viajar a través de la neurona eferente y va a llegar hasta el efector, en la unión neuromuscular, o sea, hasta el músculo. En la neuromuscular, ya ustedes saben que cuando llega un estímulo hasta la unión neuromuscular, se van a generar potenciales posinápticos también de placa que van a ser transmitidos a todas las fibras musculares y se va a generar un potencial de acción en esas fibras musculares y se va a condicionar una contracción. Como ven, eso es algo automático. Se dice el estímulo, se integra el estímulo, se produce una acción. Se supone que el mío debería de ser sobre 20 años. Debería de rodar, pero no puede. Se estimula el receptor. Ese estímulo viaja a través de su fibra aferente hasta el sitio de integración y a través de su fibra eferente viaja hasta el efector. Si nosotros estimulamos, por ejemplo, los nociceptores o los receptores de calor, cuando encendemos esta vela sobre la piel que se encuentra en la mano y ella inmediatamente interpreta que se está quemando, que hay calor, el efecto es retirar la mano. Ese es el reflejo. Entonces se quema una mano, en forma refleja, usted retira la mano del área donde se está quemando. Para que se dé ese retiro de la mano o esa contracción para flexionar la mano, ese estímulo que se generó a nivel de esos nociceptores que se encuentran en la piel va a viajar en forma aferente hasta la médula espinal, se integra en una sinapsis y en esa sinapsis la respuesta va a viajar a través de una vía eferente, estimula los músculos del bíceps y a su vez puede relajar los músculos del tríceps que se encuentra en la parte posterior y va a originar que se dé una flexión de la mano. Al momento que nosotros hacemos la integración en el centro de integrador, nosotros vamos a estimular una neurona que me va a provocar una reacción a nivel del bíceps, pero que esa neurona también puede generar potenciales inhibitorios que va a intervenir en otros músculos que son antagonistas y los va a provocar una relajación de ese músculo. Mientras este músculo se contrae, el otro músculo se relaja. Ese tipo de reflejo simple
o un motor o arco reflejo, podemos dividirlo en arco reflejo monosináptico, cuando es una sola sinapsis y la respuesta se da inmediatamente. Bisináptico, si son dos sinapsis, son dos neuronas, pero en ese centro integrador. Y polisináptico, si ese centro integrador involucra a otro nivel, bien sea superior o inferior, del segmento medular que está siendo estimulado. Ejemplo de un reflejo monosináptico es el que les había mencionado anteriormente, que es el reflejo miostático. Es el más sencillo y está constituido por una neurona sensorial que se conecta directamente con una motoneurona. Un ejemplo de reflejo bisináptico es el reflejo rotoriano, en el cual, además de que se interconecta la neurona sensorial, a nivel de la médula hay interneuronas que se requieren para que posteriormente generen una fibra efectora hacia los músculos cuadris. A su vez, esos reflejos motores los podemos clasificar en reflejos profundos o musculares, que son intervienen los receptores propioceptores, y los reflejos superficiales o cutáneos, donde intervienen los receptores heteroceptores. El ejemplo más común de los reflejos profundos está el reflejo miostático o de estiramiento, el reflejo del órgano tendinoso de Golgi y el reflejo flexor. Y los ejemplos de los reflejos superficiales están el reflejo de retirada y los reflejos de extensión cruzada. ¿Qué quiere decir? Estos reflejos superficiales están involucrados los receptores externos y los reflejos profundos están involucrados receptores profundos, receptores internos, propioceptores. Los propioceptores más comunes es el órgano tendinoso de Golgi y los usos musculares. Ese reflejo miostático o de estiramiento es la base funcional de lo que se denomina el tono muscular. Cuando una persona está inconsciente, mantiene su organismo en un mínimo de tono que permite mantener los órganos que funcionan en estado de inconsciencia, como corazón, pulmón, riñón, funcionantes, porque los músculos esqueléticos que están cubriendo estas estructuras, por ejemplo, a nivel del pulmón, mantienen un tono funcional. Cuando la persona es descerebrada, que le seccionan la médula o la canal de experimentación que le seccione la médula, ese tono muscular desaparece y es el riesgo que tiene la persona de morir asfixiada cuando la sección es superior. Cuando la sección es inferior en la región lumbar, entonces totalmente queda flácido y no responde ningún tipo de reflejo la estimulación que se le haga inferior al nivel de sección. Por eso que nosotros podemos evaluar a cualquier edad, al momento de nacer, en la adultez o en el envejecimiento, el tono muscular. Y al evaluar el tono muscular nos va a permitir evaluar el nivel de lesión que tenga el sistema nervioso central en un paciente. El receptor para mantener ese tono muscular son los usos musculares. O sea, los músculos van a mantener constantemente una tensión que no es contracción, pero que le permite responder a cualquier momento que el estímulo sea mayor o que se le presente un estímulo adecuado al uso muscular. El reflejo de estiramiento, el uso muscular son los receptores de estiramiento y está constituido por fibras musculares especializadas y se denominan fibras interfusales. En el músculo, las fibras musculares van a haber unas que van a ser diferenciadas y que van a estar distribuidas de forma concéntrica a nivel de todo el músculo. Estas fibras interfusales, a diferencia de las fibras musculares, van a carecer, no van a tener actina ni miosina en el centro, pero sí en los extremos.
Y las fibras interfusales, a su vez, van a diferenciarse en dos tipos: fibras interfusales nucleadas y fibras en colza, y fibras interfusales nucleadas en cadena. Entonces van a haber unas que se van a entorchar alrededor de una fibra y otras que van a ser lisas. Cuando nosotros estimulamos los músculos, lo podemos hacer bien sea haciendo estiramiento de las fibras extrafusales o de las fibras motoras. Por el estiramiento de fibras extrafusales, el estiramiento de estas fibras provoca la distensión de las fibras intrafusales y aumenta la frecuencia de descarga en función al grado de estiramiento. Mientras mayor sea el estiramiento, mayor será la fuerza de descarga y mayor será la contracción. Para la estimulación de las fibras motoras gamma, las motoneuronas gamma van a provocar contracción de los extremos de las fibras intrafusales y el estiramiento de la región central y la activación de las zonas anuloespirales tipo 1A, y al estimular estas fibras anuloespirales tipo 1A se va a transmitir el impulso hacia el músculo y también nos va a medir la fuerza de contracción. El objetivo de este arco o este reflejo miotático o de estiramiento muscular, que es el de mantener el tono muscular, es mantener la longitud del músculo en forma constante. Si nosotros mantenemos un músculo relajado, el uso muscular al ser estimulado no va a descargar ese impulso, no lo va a transmitir y no va a haber contracción. Ese reflejo de estiramiento nos va a permitir mantener la longitud del músculo, facilita la contracción por inhibición del sistema de los músculos antagonistas, uniforma la contracción muscular durante la actividad motora y va a actuar como coactivación alfa y gamma como mecanismo de ayuda para el momento de contracción. Los elementos que van a formar ese arco reflejo miotático, tenemos los receptores, son las fibras anuloespirales o de estiramiento del uso ubicadas en el efector del reflejo, vía aferente de tipo 1A. ¿Recuerda lo que es tipo 1A? Es un tipo de conducción de fibras de conducción. Recuerden cuando les dije en la clase que existía tipo A, tipo B, tipo C, y a la vez hay otra subclasificación, 1A, 1B, 1 gamma, 1 delta. Las fibras aferentes 1A son fibras de conducción lenta o rápida. Los centros alfa van a estar a nivel de las motoneuronas. Las vías eferentes también son muy rápidas, 1A. Tanto la vía aferente como la vía eferente son fibras de conducción muy rápidas, son las más rápidas. El efector son los músculos estriados. También se conoce este reflejo miotático como reflejo de extensión. Y ejemplo de este reflejo miotático o reflejo de extensor está el reflejo rotuliano, que lo evidenciamos cuando sentamos a la persona con las piernas colgando, golpeamos o percutimos sobre el tendón o sobre la piel que se encuentra encima de la rótula y ven cómo en forma refleja la persona estira la pierna. Estirar la pierna significa que contrae los músculos cuádriceps de la región femoral. De igual manera, el reflejo aquiliano, el bicipital, mentoniano o macetérico, palmar, etc. Todos estos reflejos deben ser explorados en el paciente para nosotros decir si el paciente tiene su tono muscular normal. Si tiene su tono muscular normal es porque en cualquiera de esos reflejos se da adecuadamente la respuesta cuando lo estimulamos. Si nosotros percutimos sobre la rótula, se observa que el músculo flexor debe ser inhibido para que el cuádriceps
pueda contraerse y se manifieste el reflejo rotuliano. También se observa que la neurona sensitiva entra a la médula por la raíz posterior y la motoneurona sale de la raíz por la raíz anterior. Percutimos acá para que estos músculos se contraigan. Estos músculos que están en la región posterior, el bíceps debe relajarse, por tanto, va al sistema aferente hasta por la región posterior de la región de las astas posteriores, provoca contracción motora, acción motora, pero a su vez esa misma acción provoca una inhibición hacia los músculos antagonistas. Este es el otro reflejo que se llama reflejo tendinoso. El órgano tendinoso de Golgi es un receptor periférico presente en los tendones, evita lo que es la tensión muscular exagerada, o sea que es un reflejo protector de los músculos. La transmisión aferente son a través de fibras sensitivas tipo 1B y la de los usos musculares eran tipo 1A. Por tanto, esta es mucho más lenta. A su vez, esta se adapta menos que la otra. Estas fibras son mielínicas de conducción rápida, pero menos rápida que la de los usos musculares. Este dibujo quiere decir que estas son fibras musculares, este es el tendón y aquí tenemos los órganos tendinosos de Golgi. Son muy sensibles a la tensión y desarrollan, son sensibles a la tensión que se desarrolla durante el estiramiento de los músculos. La sensación es conducida hacia la médula por esas fibras 1B y la conexión con la neurona inhibitoria va a reducir la actividad de lo que son las motoneuronas alfa y evitando la tensión muscular exagerada. Es una forma de preservar el músculo. ¿Algunos de ustedes han sentido calambre? Sí. Cuando ustedes sienten calambre, sienten que el músculo está muy tenso. La respuesta es que hubo una elongación del músculo por estímulo externo. El músculo en respuesta se contrae, pero se contrae con una potencia mayor de lo que nosotros podemos tolerar y sentimos dolor. Conseguimos el músculo tieso. Eso se hace porque esa conexión en ese momento, esa conexión inhibitoria no se dio adecuadamente por algún factor. Generalmente los factores que influyen en eso son de tipo metabólico: calcio, baja de calcio, baja de magnesio. Cuando la persona tiene mucho calambre, uno le dice el calcio, magnesio, porque de la contracción hubo algún problema allí. El otro reflejo simple también es el reflejo homeostático inverso. En ciertas condiciones, el órgano tendinoso de Golgi desencadena un reflejo que implica una sinapsis con unas interneuronas también tipo 1B de efecto inhibitorio sobre las motoneuronas alfa del mismo músculo. De forma que el nervio, que el músculo estirado se va, en vez de contraerse, se va a relajar. Eso es lo que se denomina reflejo homeostático inverso. Para que se dé ese reflejo homeostático inverso, el umbral de estiramiento o estímulo que debe hacerse debe ser mayor. ¿Sí? Consiguen que, como le está aplicando una fuerza mayor al músculo, en vez del músculo contraerse, lo que hace es relajarse. Los elementos de ese reflejo homeostático inverso, a diferencia del reflejo de flexión que estábamos hablando previamente, el receptor es el órgano tendinoso de Golgi. Debe haber un estímulo intenso sobre ese órgano tendinoso de Golgi que va a viajar a través de las fibras tipo B, 1B. El centro va a hacer integración a nivel intercalar, bien sea inhibiendo o excitando los músculos antagonistas. Sale de ese centro de integración por vía eferente a través de las motoneuronas alfa
El efector es el mismo músculo estriado. Este reflejo va a inhibir la contracción. Y el ejemplo de este reflejo homeostático inverso es la respuesta frente a una contracción excesiva. Algunas veces ustedes están esperando un peso determinado y el peso es mayor a lo esperado y la contracción no se da, sino que más bien hay una relajación. O sea, fue un esfuerzo mayor lo que hizo el órgano tendinoso de Golgi y en vez de darse una contracción se da una relajación para proteger que el músculo no se cesione. El músculo expuesto a un peso mayor a lo esperado, el músculo puede lesionarse, como sucede con los jugadores de béisbol y de fútbol. Ok, eso eran reflejos monosinápticos. Vean que simplemente estaba un receptor, una vía aferente, un centro de integración que máximo había una neurona y luego venía un efector. Ahora vamos con los reflejos polisinápticos y el ejemplo de ellos es el reflejo flexo. Reflejo monosináptico, reflejo extensor. Siempre ubíquense en la rótula. ¿Qué pasa? Que extiende la pierna. Reflejo extensor y el reflejo de extensión cruzada o inverso. Este reflejo flexor es un reflejo medular de forma que es también igualito defensivo como todos los reflejos, que consiste en la contracción de los músculos, bien sea de una extremidad como respuesta a un estímulo nociceptivo. Polisináptico, varias neuronas. Cuando nosotros, ubíquense en esta persona, una persona que se le acerca fuego a una candela a una extremidad y se aleja de lo que le está ocasionando el daño, en forma automática recoge la mano, pero extiende la otra como para sostenerse de no caerse. Estamos haciendo un reflejo monosináptico aquí, pero se integra en la médula y provoca acción de extensión en el otro lado, produce flexión en un lado y extensión en el otro para protegerse de caer al suelo. Las fibras aferentes conducen el estímulo hacia la médula. De la médula sale una sinapsis a varias interneuronas y de las interneuronas se van a conectar con las diferentes motoneuronas de los diferentes músculos involucrados y los receptores motor es el estiramiento. La respuesta motora va a ser estiramiento del miembro por activación de los músculos flexores e inhibición de los extensores. Tenemos entonces que ese reflejo polisináptico tiene un componente de un reflejo flexor y un componente de un reflejo extensor. Ese reflejo flexor, el receptor generalmente en la piel, vamos a encontrar cualquier tipo de receptor que se encuentre en la piel, que lo estimulemos por vía aferente espinotalámica, o sea, ya está involucrando una vía gruesa de comunicación en todo lo que es la médula, va hacia centros de múltiples sinapsis, va a involucrar varios segmentos medulares. De esos segmentos medulares van a venir diferentes fibras de las motoneuronas alfa. Sus efectores van a ser muchos músculos, ya no tan solo son los músculos de este lado, sino también aquellos otros músculos del otro lado. El ejemplo de este reflejo flexor también lo denominamos reflejo de evitación. Y el ejemplo es cuando nosotros retiramos un miembro que se encuentra sometido a una loxa y hay un estiramiento del otro miembro. Los estímulos para que se genere un reflejo de flexión puede ser estímulo nociceptivo, tacto, presión, cualquier estímulo que pueda
ser captado por cualquiera de esos receptores que se encuentren en la pantalla. Lo mismo sucede aquí. Cuando nosotros vamos descalzo y caminamos y nos pinchamos un dedo, pinchamos un pie, la respuesta es que recogemos el pie, flexionamos. Pero a la vez que recogemos el pie, para que se dé la flexión del receptor del dolor que se encuentra en esa piel, traduce una señal sensitiva que viaja a la médula y de la médula se integra y viaja hacia los músculos de ese lado del cuerpo para que se dé un reflejo de flexión. Se flexiona. Pero si nosotros no preparamos automáticamente el otro lado del cuerpo, nos caemos. ¿Cómo no nos caemos? En el momento en que se da el estímulo, él es capaz de que aquí, cuando se está haciendo la integración del reflejo flexor, se da también una respuesta en diferentes segmentos medulares con interneuronas de forma inhibitoria que dan como resultado contracción de los músculos extensores del lado contralateral, y eso hace que la pierna se extienda y evite que nos caigamos. Eso no es más que la inervación recíproca. Cuando un músculo se contrae reflejamente, la excitación del agonista implica la inhibición simultánea del músculo antagonista. Y en consecuencia, cuando se da ese tipo de inervación, la respuesta que se da del otro lado o contralateral al miembro estimulado es lo que se denomina respuesta extensora cruzada. Cuando se contrae un músculo en la extremidad contralateral va a ejecutar el movimiento opuesto a lo que se está dando en la actividad que se está estimulando. Todo lo que hablamos hasta ahora fueron respuestas en forma involuntaria. En ningún momento el cerebro interviene para graduar la respuesta cuando nosotros estimulamos un reflejo de eso. ¿Se da o no se da? Ahí es que nosotros vemos la típica teoría de la respuesta todo o nada. ¿Se generó o no se generó? Estimulamos la rótula y si el sistema nervioso de ese paciente está indemne, está normal, si yo estimulo, percuto sobre la rótula, la respuesta que yo espero es que haya una extensión del miembro, ¿verdad? Eso es lo esperable. Pero sucede que cuando no está del todo bien, esa extensión puede ser, se da la extensión, pero no de forma tan vigorosa, o simplemente no se da. Entonces, la clasificación de ese reflejo puede ser, el reflejo puede estar normal o estar hiporreflexivo, o sea, disminuido en su intensidad, pero se está dando. Pero también puede estar arreflexivo, que no se da la respuesta. Todo eso se da en forma involuntaria. El paciente no lo piensa al dar la respuesta. Lo hace inconsciente, lo hace consciente, lo hace dormido, lo hace despierto. Todo es percutir para explorar el reflejo. Sin embargo, existen actos que son voluntarios. Actos voluntarios quiere decir que interviene la voluntad del individuo. El individuo planifica la respuesta. Este tipo de reflejo, la respuesta no es planificada, la respuesta es automática. Eso en cuanto a los reflejos de tipo somático, que los ejemplos son reflejos monosinácticos y reflejos polisinácticos. Los monosinácticos los nombré varios y los polisinácticos los nombré dos. ¿Verdad? Ahora, existen otros reflejos que ya no van a ser esos receptores propios sectores como el órgano tendinoso de Golgi o el órgano o los pulsos musculares. Van a ser ni tampoco heterosectores como los receptores del otro
tipo de respuesta refleja, pero de los órganos que se encuentran dentro de nosotros, que son las vísceras. Y muchos de esos receptores son receptores que tienen a dar respuesta a cambio en la concentración de la sangre de ciertos elementos como el oxígeno, el CO2, la presencia de ciertas hormonas que pueden dar como consecuencia reflejos de tipo visceral. Y esos reflejos de tipo visceral estaría involucrado la acción del sistema nervioso autónomo. En relación a esta clase, vamos a comparar la organización del sistema nervioso autónomo con el sistema nervioso somático, que es el que estábamos hablando hasta hace unos minutos. Vamos a describir las estructuras y funciones de las diversas divisiones, bien sea simpática y parasimpática, de ese sistema nervioso autónomo, y vamos a mencionar los mecanismos de liberación de los neurotransmisores en la división tanto simpática como parasimpática. Un ojo para la clase anterior: el neurotransmisor que está involucrado en la función, en la generación de esos reflejos somáticos o arcos reflejos, bien sea monosináptico o polisináptico, es la acetilcolina. Recuerden que los efectores eran músculos y que la sinapsis que se da en la placa motora se da con acetilcolina. Ese es su neurotransmisor. También se van a describir los efectos de estos neurotransmisores de la división simpática y parasimpática sobre los tejidos u órganos blancos, y se va a describir la jerarquía de los niveles de control del sistema nervioso autónomo. Como ya les dije anteriormente, los reflejos no tienen nada que ver con la voluntad. De tal manera que los reflejos viscerales tampoco tienen que ver con la voluntad. El sistema nervioso autónomo, o en algunos textos lo van a conseguir como sistema nervioso vegetativo, es totalmente automático, no tiene nada que ver con la voluntad, no se integra a nivel de la sustancia gris del cerebro. El sistema nervioso lo podemos dividir de acuerdo a su localización en periférico o central, y la parte central del sistema nervioso no es más que el cerebro y la médula espinal. A su vez, en cuanto a su función, el sistema nervioso lo podemos subdividir en sistema sensorial, sistema motor, y también en cuanto a la capacidad de control de ese sistema nervioso lo podemos leer o interpretar como somático o como autonómico. Somático es hacia todo lo que es los músculos esqueléticos, y autonómico va a involucrar los músculos lisos, los músculos cardíacos y las glándulas. Este sistema nervioso autónomo o vegetativo va a permitirnos lo que es el equilibrio fisiológico, nos va a permitir la funcionabilidad del organismo, que es el que permite la homeostasis o el buen funcionamiento de todo el organismo, que es el gran director sin batuta, porque la batuta la tiene el cerebro, pero aún así él dirige las funciones viscerales del organismo. Lo vamos a dividir en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Controla la mayor parte de la actividad involuntaria de los órganos y glándulas, como el ritmo cardíaco, como la digestión, como las secreciones hormonales. Entonces es sumamente importante. Cualquier disfunción en el sistema nervioso autónomo va a traer como consecuencia alteraciones en cualquiera de estos sistemas, bien sea cardiopulmonar, digestivo, endocrino. Entonces cualquier disfunción en este sistema va a traer enfermedad en el órgano. Si comparamos el sistema nervioso somático con el sistema nervioso autónomo, vemos que el sitio de integración del sistema nervioso somático es principalmente la médula espinal. Se requiere de receptores también sensoriales, y que principalmente son órganos tendinosos de Golgi y usos musculares. Que el sistema nervioso autónomo, además de tener su sitio de integración en la médula espinal, también
involucra ciertos núcleos de nervios craneales que va a intervenir en la función de los músculos liso, glandular, cardíaco y inclusive en la función de ciertas sustancias, de ciertas células como los adipocitos. Se divide entonces el sistema nervioso autónomo en una división simpática que va a estar involucrando el sistema torácico y lumbar, y una división parasimpática que la mayoría de sus fibras preganglionales salen del encéfalo y del segmento sacro. Parasimpático arriba y abajo, y simpático en la parte media de lo que es la médula. Los principales núcleos de los nervios craneales que van a estar involucrados en la división parasimpática es el tercer par ocular, el facial, el glosofaringio y el vago. Al igual que el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo va a presentar neuronas sensoriales, neuronas integradoras y neuronas motoras, que hacen como su especie de arco reflejo también ahí. Tiene una neurona que va a captar los cambios, una neurona que va a actuar como escalera, que va a unir hacia los receptores a través de las neuronas. ¿Cuáles son las características de este sistema? La unión neuromuscular autonómica no es una sinapsis clásica como la que se ve en la placa motora de los músculos esqueléticos. Estoy hablando de la unión neuromuscular, por ejemplo, en un músculo cardíaco, en un músculo liso. Hablando del músculo liso, lo que se encuentra en las arterias, lo que se encuentra en el intestino, lo que se encuentra en el útero, lo que se encuentra en la vejiga, todo eso es músculo liso. Entonces, la unión neuromuscular ahí tiene unas características diferentes a la placa motora que se encuentra en los músculos estriados. Una de las características de esa sinapsis, de esa unión neuromuscular autonómica, es que la liberación del neurotransmisor no es localizada, sino que es difusa. O sea que no vamos a conseguir que haya una hendidura sináptica donde localizamos la liberación ahí, sino que ella es difusa, es sobre todo un músculo. Van a utilizar, a diferencia de la placa motora del músculo estriado, en este tipo de músculos van a utilizar diferentes neurotransmisores. Allá, como ustedes lo dijeron, era la acetilcolina. Aquí puede ser aminas, puede ser aminoácidos, puede ser péptidos, puede ser óxido nítrico. Puede suceder que use dos neurotransmisores, eso se denomina fenómenos de concreción de diferentes neurotransmisores en un mismo núcleo sináptico. Y una característica de este tipo de sinapsis es que los ganglios autonómicos no son solo estaciones de relevo, sino que pueden tener circuitos de integración dentro de esos ganglios. Específicamente hablando de la división simpática, vamos a tener que tiene neuronas preganglionares entre los segmentos T1 y T2. Aquí, desde T1 hasta L2, en esos segmentos de la médula vamos a encontrar la neurona preganglionar. Recuerden en anatomía que en las regiones paravertebrales vamos a tener las cadenas ganglionares. ¿Recuerdan? Bueno, esas cadenas ganglionares es donde nosotros vamos a ubicar la neurona postganglionar, donde hace integración de las respuestas que se den a ese libro. La neurona ganglionar en el ganglio cerca de la columna vertebral y las neuronas especializadas en las glándulas donde ellos vayan a tener su efecto, bien sea glándulas sebáceas, glándulas salivales, glándulas el hígado, páncreas, tiroides, todas glándulas sexuales, todas ellas van a tener su efecto. Los ganglios simpáticos pueden ser ganglios en la cadena simpática o pueden ser ganglios
colaterales como los ganglios prevertebrales. Recuerden el ganglio estrellado. Esos son ganglios que te van a permitir zonas de relevo para que se dé la segunda sinapsis y de allí vaya la orden hacia los órganos efectores. Este es el corte transversal de la médula espinal, tal cual como lo vimos en el arco reflejo miotático, pero ahora nos ubicamos en el sistema nervioso autónomo. Cortamos la médula, vemos sus astas posteriores, sus astas anteriores y vemos cómo, mejor veo aquí porque ahí está muy grande, no veo nada. Vemos cómo se da la integración, cómo sale la flecha. ¿Salió? Ah, ok. Vemos cómo se da la integración. Esta es la médula. Estos que están aquí son las glándulas suprarrenales, están aquí abajo. Vemos el primer ganglio, la cadena o la cadena ganglionar que está paravertebral, y vemos cómo se da la primera integración a nivel de ese ganglio, y de ese ganglio cómo sale hacia la inervación de por los diferentes nervios torácicos y lumbares que salen a través de la emergencia de cada segmento medular. Por ahí van a viajar las respuestas o las fibras nerviosas que llevan las respuestas de ese sistema simpático. Hay órganos como la médula suprarrenal que se convierte en ella propiamente en una gran neurona, capaz de liberar hacia el torrente sanguíneo un neurotransmisor que se denomina adrenalina directamente. Las células que se encuentran a nivel de la médula tienen la capacidad de liberar hacia el torrente sanguíneo un neurotransmisor que va a tener efecto sistémico a nivel de todo el organismo por solo acción del sistema nervioso simpático. La división simpática en cuanto a su organización va a constar de unas neuronas preganglionares cortas, segmentos que van desde T1 hasta L2. Las raíces ventrales dan origen a las ramas comunicantes blancas que contienen fibras mielínicas, son muy rápida la transmisión a través de ellos y van a llevar a los ganglios de la cadena simpática. Reúnen los nervios espinales y llegan a los distintos a través de los ramos dorsales y ventrales. Aquellos que tienen como blanco las estructuras en la cavidad torácica van a funcionar con nervios simpáticos y van directamente a su destino. Los que tienen función a nivel ya dorso lumbar van directamente hacia los órganos en forma difusa. Su efecto va a ser en forma difusa, no hacia un solo órgano. Es importante que sepa que en la remisión simpática, a través de las fibras preganglionares, hacen sinapsis dentro de los ganglios colaterales, específicamente a nivel de los nervios esplénicos, pélvicos. Van a viajar aquí estos puentes. Y además de los ganglios, de la cadena ganglionar paravertebrales, vamos a conseguir al ganglio ciliaco que interviene inervando el estómago, el hígado, vesícula biliar, páncreas y vaso. Ganglio mesentérico superior, inervando el intestino delgado y la porción inicial del intestino grueso. Y el ganglio mesentérico inferior, que inerva los riñones, vejiga urinaria, órganos sexuales y la porción final del intestino grueso. En forma esquemática, lo que les mencioné en las otras 3 diapositivas. Dependiendo del segmento medular, vamos a conseguir que existen ganglios de relevo de donde van a salir. Estos son los ganglios mesentérico inferior, mesentérico superior, ganglio celíaco, que son capaces de inervar esta gran cantidad de órganos. ¿Cómo se da
la activación del sistema nervioso autónomo en su división simpática. En estado de crisis, la división simpática va a responder en forma compacta, todo a la vez. Cuando el simpático actúa es para defender y cuando el parasimpático actúa es para llevar al equilibrio a ese organismo que está superactivado con el simpático. O sea, debe haber un equilibrio entre la activación del simpático y la activación del parasimpático. Los efectos de la activación simpática van a incluir, esta lista es mucho más larga, está un cuadro ahí, ustedes van a disponer, por ejemplo, dilatación de la pupila, aumento de la frecuencia cardíaca, constricción de los vasos sanguíneos de los órganos no esenciales. Un órgano no esencial es la piel, porque a la hora de nosotros salir corriendo, porque estamos activados, asustados, en crisis, lo primero que hacemos es ponernos pálidos. Todos los órganos esenciales, como riñón, corazón, pulmón, son órganos esenciales, se llenan de sangre y los órganos no esenciales disminuye el flujo sanguíneo gracias a que haya una vasoconstrucción en los órganos no esenciales y hay una vasodilatación por efecto del simpático en los órganos esenciales. Entonces por eso que cuando estamos asustados o estamos en crisis nos ponemos pálidos. Dilatación de los vasos sanguíneos en órganos esenciales, respiración acelerada, elevación en el nivel de la glucosa, porque la glucosa es la gasolina o elemento energético para el cerebro y para los músculos. Y cuando estamos en crisis, lo primero que hacemos es pensar a veces y otras veces correr, o a veces corremos y después pensamos. Entonces, los músculos necesitan glucosa para su actividad. Liberación de adrenalina y noradrenalina, y esto hace un círculo vicioso en todo esto que está acá. Inhibición de los procesos que no son esenciales para afrontar la situación de estrés o crisis, como por ejemplo los movimientos del tracto gastrointestinal y las secreciones digestivas, incluyendo la saliva. Entonces, cuando estamos en crisis, estamos en estrés, estamos asustados, estamos heridos, ¿verdad? Balazo, inmediatamente activa el simpático. La lengua se nos pone seca porque la glándula salival y otro parte del tracto gastrointestinal se ve como bloqueado. Esta división simpática utiliza neurotransmisores muy parecidos a la división parasimpática. En algunos casos, inclusive puede utilizar acetilcolina, pero que el sistema somático siempre es acetilcolina. Y aquí no, aquí también además de acetilcolina, noradrenalina, dopamina, una serie de neurotransmisores que pueden actuar en conjunto o solo. Estimula la división simpática, va a producir dos resultados: liberación de acetilcolina o norepinefrina en sitios específicos, o secreción de epinefrina o norepinefrina hacia la circulación general. Esta liberación de acetilcolina es directamente en los nervios que llegan hasta un determinado órgano. Por ejemplo, que llegue directamente al ovario, que llegue directamente al testículo, que llegue directamente al páncreas, a la glándula salival. Pero esta liberación de epinefrina o norepinefrina hacia la circulación general lo hace es la glándula suprarrenal, por modificación de las terminaciones de esos nervios eferentes que vienen del sistema nervioso simpático. La mayoría de las fibras preganglionales son adrenérgicas, liberan epinefrina o norepinefrina. Epinefrina es igual que adrenalina, norepinefrina es igual que noradrenalina. Unos cuantos, muy pocos, son capaces de liberar acetilcolina y se denominan colinérgicos. La mayoría de las fibras postganglionales son adrenérgicas, pero hay algunas que son colinérgicas. Los receptores adrenérgicos se denominan excitadores, como el alfa y beta, que pueden ser excitadores, pero también pueden ser inhibidores.
Y los receptores colinérgicos, al igual que en el sistema somático, son los receptores nicotínicos y muscarínicos. Los receptores colinérgicos muscarínicos pueden estar en el corazón, el endotelio vascular, músculo liso y glándulas exocrinas. Y los nicotínicos en los ganglios y la placa neuromuscular. Los receptores adrenérgicos, tanto alfa, pueden estar en el músculo liso, en las plaquetas, en los linfocitos y en el cerebro, los alfa. Pero los beta están en el liso, corazón, linfocitos y cerebro. Nosotros quedó grabado, pero lo mostré aquí, que no vino no sabe eso. Y el que estaba dormido tampoco me hizo preguntar el examen. Además de eso, tenemos receptores dopaminérgicos, muy importantes en el riñón y en el cerebro. Pueden ser dopaminérgicos tipo 1 o tipo 2. Esto resume hasta ahora lo que he hablado. Vean cómo es la distribución de una neurona pre-ganglionar y post-ganglionar. Son dos términos porque es una neurona después de la sinapsis en el ganglio, antes de la sinapsis en el ganglio, y una neurona después de la sinapsis en el ganglio. Cuando nosotros estamos en presencia del sistema simpático, vamos a tener, de acuerdo al neurotransmisor, 3 tipos de neuronas. Simpáticas, las neuronas presinápticas o preganglionares simpáticas pueden ser colinérgicas, que son muy cortas, hacen su sinapsis en el ganglio y generan una neurona coganglionar simpática adrenérgica que va a llegar a su órgano efector, bien sea estas células blancas. También pueden ser colinérgicas muy cortas, pero que su porción postganglionar del neurotransmisor sea colinérgico también, como las que se ven en las células secretoras. O puede ser simplemente una gran neurona preganglionar cuyo ganglio principal es la médula adrenal y ella no va a generar neurona o ganglionar porque su neurotransmisor lo va a verter sobre la sangre. Esas son las 3 situaciones distintas en cuanto al sistema simpático. En el sistema parasimpático solo vamos a conseguir una neurona preganglionar que es de tipo colinérgica, acetilcolina, y una neurona poganglionar que también es colinérgica, acetilcolina. Entonces, el neurotransmisor por excelencia del parasimpático es la acetilcolina, pero del simpático puede ser acetilcolina, pero también puede ser adrenalina. Bien, estos son ejemplos de cómo se da la integración a nivel ganglionar de los diferentes reflejos viscerales de acuerdo a los órganos estimulados. Y estos son los cuadros que le dije que había muchos efectos en cuanto a la activación de los órganos de acuerdo a sus receptores del sistema nervioso simpático. No se los voy a leer, ustedes se lo van a aprender, ¿verdad? Todo eso, esos 3 cuadros. Esto es lo mismo como se ve la distribución en cuanto al neurotransmisor y cómo son las acciones de los nervios preganglionares o poganglionares, bien sea del simpático o del parasimpático. La característica importante del parasimpático, además de
neuronas preganglionares están en el tallo cerebral y en el segmento sacral del cordón espinal, a diferencia del otro que está desde el T2 hasta el Las neuronas ganglionares, en estos casos, los ganglios periféricos dentro o cerca de los órganos blancos. Aquellos no, aquellos los ganglios estaban o eran prevertebrales, paravertebrales o simplemente era la médula suprarrenal la que estaba actuando, ¿verdad? Los prevertebrales que se llaman los ciliacos, los ganglios mesentérico superior, mesentérico inferior, etc. Estos no, estos señores simplemente tienen sus las neuronas preganglionares en el tallo cerebral donde están los núcleos de esos nervios que se encuentran en el tallo cerebral y a nivel de segmento sacral. Las fibras preganglionares salen del tercer par, del facial, del glosofaringio y del vago. El simpático, las fibras seguidas de este segmento, el parasimpático solamente aquí en el río sacra y de aquí de los núcleos eso. Ya no tengo voz, ya no oigo. Los efectos producidos por la activación parasimpática, recuerden que era el simpático, toda actividad, toda crisis, todo correr, aquí es relajación, aquí es procesamiento de la comida y aquí es absorción de energía. Ya les había mencionado que todas las fibras parasimpáticas liberan y que la respuesta es de poca duración, mientras que esta acetilcolina sea degradada por la acetilcolinesterasa. Es importante que las membranas postsinápticas tienen dos tipos de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos. Y su distribución en el cuerpo, ya se las mencioné, cómo está distribuido a los muscarínicos, cómo están distribuidos a los nicotínicos. ¿En el corazón hay muscarínicos? No. Ajá, ve cómo dudan. Revísense y vean qué tipo de receptores de acetilcolina hay en el corazón. Los muscarínicos. ¿Ah? Los muscarínicos. ¿Hay nicotínicos? No. Bueno, esto es cómo se daña el parasimpático, nervio craneal. Tiene, imagínense lo largo que debe ser el axón de la neurona preganglionar del vago cuando llega a la flexura política. Largo, ¿verdad? Sale de acá, llega a acá. Y sin embargo, el postganglionar es sumamente corto. En ambos casos el neurotransmisor es la acetilcolina, pero en la parte torácica donde está el simpático, vean que esta fibra nerviosa que es colinesterática, colinérgica, corta, su ganglio hace sinapsis y para llegar al órgano efector, llámese por ejemplo glándula lacrimal, donde libera norepinefrina, es sumamente largo el axón convergente. Existen órganos que tienen inervación tanto simpática como parasimpática. La simpática tiene influencia antes sobre las vísceras y las estructuras somáticas. Y la parasimpática son las estructuras viscerales servidas por los nervios del cráneo y de la región abdominopélvica. Se podría decir que este es más amplio. Pero existen órganos que tienen tanto una parte simpática como parasimpática que reciben estímulos de ambos sistemas. Que van a formar estos plexos autónomos como son el plexo cardíaco, el plexo pulmonar, el plexo esofágico, plexo celíaco, mesentérico inferior y mesentérico y plexo hipogástrico. Esta es la última diapositiva que los va
va a usted ver la gran diferencia desde el punto de vista estructural de lo cómo es el sistema simpático y cómo es el sistema parasimpático. En ambos casos tenemos una neurona preganglionar que tiene su axón, en el simpático es un axón sumamente largo, comparado con el parasimpático comparado con el simpático. La fibra preganglionar en ambos casos hace sinapsis en un ganglio. Generalmente este ganglio está muy cerca de la neurona y este ganglio está muy lejos, y que puede, a su vez, en algunos casos, por la médula suprarrenal, liberar a la sangre del simpático, pero que también tiene una neurona conganglionar que va directamente hasta el órgano receptor, en este caso sería una glándula. El parasimpático, en algo mucho más simple que esto, va a su ganglio y de allí saca apenas un pedacito de fibra conganglionar hacia el órgano. Estos tres colores, negro, verde y rojo, les informa a ustedes qué tipo de neurotransmisor tiene la fibra que se cree importante. Lo importante es que haya un equilibrio entre el simpático y el parasimpático para que el organismo pueda funcionar fisiológicamente y tengamos seres. Sí, cuando uno toma cerveza así como ella, se le cae el vaso. ¿Qué le pasó al simpático de ella y qué le pasó al parasimpático? El simpático se durmió y el parasimpático comenzó a mandar, y entonces empieza uno a ser ridículo y queda así.